grabando. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, Sí, profe. muy bien. Sí, porque estamos si de no, acuerdo. Si no me piden la dirección y les dejo para que me manden una carta de documento, no me molesta. Ok. Bueno. Eso sí, no me pidan plata. Me pueden pedir, qué sé yo, como sacrificio que dé más clases, no hay problema. Bueno. Ahí vamos estableciendo las pautas. Lástima que el curso dure tan poco. Para mí. Belén me sacó todas las clases. Iba a entrar Pablo Rey. Ahí entra Pablo Rey. ¿Por qué Belén me sacó todas las clases? No sé. Siente que estoy cansado. Tal vez siente bien. Tal vez siente bien que estoy cansado y creo que los veo al final. Además, los cursos son cada vez más cortos. Vieron que duran 2 clases ya prácticamente. Una clase ya hay examen, notas. Es realmente, bueno. Y yo necesito para desarrollar los temas tiempo. Pero no solamente para mí, sino para ustedes, para masticar y que le caigan las fichas de las cosas que vamos viendo. Pero bueno, se hace lo que se puede. Así que yo voy a comprimir todo. Hay gente en mi casa. Voy a comprimir todo en 2 horas. ¿Está bien? Ujú. Todo lo que se pueda, tomando en cuenta que todo lo que voy a decir podría darlo, y no voy a exagerar, en 10 clases. ¿Cómo lo metemos en una? Bueno, con magia. Y ahora va a entrar Micaela de Luca. Bueno, ¿qué hice además? Bueno, espera, no, antes que hice además, les quiero decir otra cosa más. Tienen el micrófono abierto, en el sentido de que pueden decirme lo que quieran en el momento que lo deseen, no hay ningún problema, ¿está bien? No, esto no es una clase ni socrática, ni tampoco vamos a llamarlo clase, es un encuentro. Yo les digo lo que pienso respecto a ciertos temas, si ustedes pueden disentir, lo importante es que lean, piensen por sí mismos y se realicen. ¿Está bien? Dale. No hay problema. Armamos un WordPress. ¿Vieron que les conté que íbamos a hacer un WordPress en el chat? Sí. Yo sentí mucha ansiedad en el chat también. Siento que hay mucha ansiedad. No sé si ustedes también lo perciben. Lo que pasa es que hay muy poco tiempo. Bueno, Exacto. pero el tiempo conjugado con la ansiedad va a ser una eclosión. O sea, tranquilícense. O sea, no las vamos a dejar en banda. Eh, si le decimos hay clase, hay clase. Si hicimos grupo de WhatsApp, es para que ya estén contenides. Entonces ya con el grupo ya saben que alguno va a aparecer y va a decir algo. Y si alguno no puede, alguna no puede, vamos a mandar un mensaje. Somos varios, cualquiera puede dar clases. ¿Está bien? Este, Vi intercambios de mensajes. Bueno, disfrútenlos, son para ustedes. Nosotros no vamos a estar metiéndonos todo el tiempo porque si no es un despelote. Damos información precisa, pum, y ya. Bueno, una de esas informaciones es el grupo, el espacio en el WordPress, que vamos a mandárselos ahora por... miren todos los mensajes que hay. ¿Se cortó o se me cortó? Fíjate, seguí, hará, preparando, Buah. Eh, esperen, esperen que tengo que... esperen que tengo que responder un mensaje. Carolina, justo ahora no puedo escuchar. Espérenme, escuchar. Escribo mal. Escuchar. Una horita, please. No es una horita, pero no importa. Bueno. Copiar. No está copiando esto. Bueno, hasta reenvío. Reenviar. Y
Vamos a elegir el grupo de instituciones de derecho público, intensivo invierno 2021. Acabo de enviar por chat y voy a compartir la pantalla, ¿sí? Compartir. ¿Dónde está compartir? No está compartido. Qué difícil es esto. Ah, acá, presentar. Bien. Les acabo de enviar el chat, en chat, un espacio que armamos porque no está disponible el de la facultad, ¿correcto? Ustedes utilizan, que se llama, hay uno que es el campus y otro es el SharePoint, ¿digo bien? Sí, Yo no me llevo bien con ninguno de los dos. Todo lo hace Belén. Yo manejo este espacio. ¿Están viendo mi pantalla? sí, Sí, sí. Bueno, les mandé esto. Sí. Fíjense, si llegan a entrar a la raíz, que sería ahí, van acá donde dice FCEUA, ven ahí arriba, clic, y les dice, si sos alumno, alumna de instituciones de Derecho Público UBA Intensivo Invierno 2021, aquí, y ya tienen que hacer clic ahí, bueno, encuentran info. Clic, hacen clic, ¿y qué dice? Ciencias económicas, intensivo invierno. Este es intensivo invierno 2021, ¿no? Dije bien, pues lo hice así rapidito recién. Sí, sí. sí, Sí. Acá tienen el programita que les dejó Belén la vez pasada. ¿Se acuerdan que les dejó uno que vi que circuló? sí, Ella ahí puso que yo soy titular, pero yo no soy titular de nada. Yo vendría a ser como el adjunto, pero no hay titular de cátedra, porque la cátedra está a cargo del Departamento de Derecho Público. ¿Está bien? listo. Vamos a decir como que Belén me sube el precio. Es cierto, está a mi cargo el curso. Pero cualquier cosa lo hablan con ella. Bueno. El encuentro del lunes, ven, encuentro del 12 del 7 a cargo de Belén, organización y tema del curso. Hacen clic ahí y lo ven. Ya sé que circuló, pero ahí lo tienen en YouTube. ¿Está? Listo. Textos para el encuentro de hoy. Los dos que les habíamos dejado. Ahora Ujú. hablamos de esto. ¿Está bien? Sigo. Material para el encuentro del lunes 19. Un día antes del día del amigue. Y acá Belén, esta vez la que habla es Belén. Les voy a dejar una clase del cuatrimestre pasado. Y dejó una clase que se ve que ella dio que le gustó mucho. No sé. Los textos adjuntos forman parte del material del tema. Y dejó 1, 2, 3, 4 textos. Este es un PowerPoint. Y además dejó dos más que están acá, que dijo, y les voy a dejar un par de artículos sobre el caso chileno, que no son de lectura obligatoria, pero se los dejo por si les genera interés. Y este aquí, que los dos se los mandé yo. Muy bueno, ¿eh? Le hice un buen aporte. Encuentro del 21 de julio. Miren, ya tienen hasta el 21, que es miércoles. Tienen ahí para ver esto, que es un fallo, una teatralización de un momento en donde se decidió algo en Estados Unidos, y 1, 2, 3, 4 textos más. ¿Está bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Sí, profe. Dejo de compartir. Y acaba de entrar Justi Guzmán, va a entrar ahora. Qué pobre. No tiene idea de lo que acabo de decir. Pero bueno, lo va a descubrir. Tengo una ¿Dudas hasta ahí con pregunta, esto? tengo una pregunta ese. ¿Te molesta si hacemos un grupo de WhatsApp los alumnos? Así no nos molestamos ustedes con, no sé, che, me pasan la clase tal, me pasan. Juan, la verdad, yo te agradezco. Te agradezco que tengas la deferencia de pensar en nosotros. Porque nadie me lo pregunta. Todos se mandan y empiezan a hablar entre ellos. Digo, che, por lo menos agradezcan, digo. Pero acá Juan tuvo la deferencia de decirme, ¿te jodes si hago un grupo? Por supuesto que no me jode. Igual, Juan, Dale. no te preocupes, si tenés mucho lío, déjalo. Pero si vos no querés que nosotros leamos lo que ustedes ponen, hace uno nuevo, por supuesto. Siéntanse libres. ¿Está? Dale, perfecto, gracias. Una cosa que deberían saber es que el artículo 19 de la Constitución, yo la cito poco la Constitución, les digo la verdad. Decir esto habla mal de mí, pero se lo voy a decir. El 19 dice que todas las acciones que no ofendan a terceros ni a la moral pública ni a Dios quedan reservadas para cada uno. Con lo cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y puede hacer todo lo que se le antoje mientras no esté prohibido. El principio es la libertad, ¿está claro? O sea que en realidad, técnicamente, Juan, no tendrías ni que preguntar.
Pero por respeto, por decoro, está muy bien que lo hagas. Pero sí, tranquilo, dale para adelante. Genial. Eh, les digo 19 porque tal vez lo ven, no sé con quién, con Carla. Hay otro docente que se llama Carla. Bueno, ya se va a presentar. Dejémosla. Vamos a lo nuestro, ¿está? Eh, les dejé dos textos así como un poco como excusa. El de Feynman era una excusa. Yo ahí vi que alguien puso, ¿por cuál arranco? Y uno puso, sí, arrancá con el de Feynman. Está bien, le dijo bien uno a otro ahí arranca con el de Feynman. No sé quién se lo dijo a quién, pero lo sentí acertado. Yo, profe, lo dije. Bien, Flavia, Hola. estuviste bien, porque me pareció que estaba bien. Sí, lo dejé para, qué sé yo, como para dejar algo. Sí, me di cuenta porque es un poco flashero el texto, es como que va por muchos lados. No, es que lo que pasa que es difícil. Son todo. Igual lo hubiese dejado, porque el texto arranca con Descartes. Ustedes si no entienden me dicen, ¿eh? Que lo considera José Pablo Feynman. Sí, el nombre completo es José Pablo Feynman. Perfecto. Preguntó con el Gracias. nombre. Sí. Eh, es un intelectual argentino, un pensador muy relevante para la historia del pensamiento político argentino, ¿correcto? Una de las obras más importantes de José Pablo Feynman es Filosofía y Nación. Es un peronólogo también en algún sentido, porque entiende perfectamente el peronismo. Sí, guionista de cine, escribe de teatro, y tiene sus columnas ahora en Página 12, y bueno, no importa. Lo importante es que ahí él empieza con Descartes porque él encuentra en ese momento, Tomás, te preguntan Tomás si podés apagar el micrófono. No sé dónde está Tomás. ¿Dónde está Tomás? No lo veo. Acá estoy. ¿Hay un problema con mi micrófono? No tengo idea. Ojo, Tomás, puede haber muchos Tomases. Bueno, yo soy Flavio Tomás. Si soy yo, avísenme. ¿Puede ser que estás tipeando? ¿Estás tipeando, Tomás? Sí, tiene el micrófono prendido. Bueno, Ahora estoy tipeando. te ¿Se piden que lo escucha? apagues. Yo no quería que lo apagues, pero bueno, se ve que Ok. le estás metiendo Bueno, ruido. Pero habla cuando quieras, Tomás. disculpen. Eh, él encuentra en la aparición del texto de Descartes, se escribe Descartes, ¿correcto? Que en la aparición, digamos, de alguna manera de ese texto, eh, en el año 1637, ¿m? Es como muy simbólico respecto eh, del cambio de paradigma, vamos a llamarlo, si quieren, no sé. Cambio de paradigma entre qué. Y acá, en realidad, es lo que voy a decir ahora, es la gran distinción que ustedes tienen que tener en cuenta, no para esta materia, para la vida. ¿Correcto? Si van a ser profesionales de lo que sea que sean profesionales, tienen que elevarse por sobre el resto. Elevarse significa pensar mejor, o no mejor, pensar, les diría. Eh, bueno, ¿qué tenemos que pensar? Esto que vamos a decir ahora. El gran cambio es el cambio de la mentalidad en Occidente, ¿sí? Que se da específicamente en el siglo XX, esperen, 1900, así que es uno menos, siglo XVII, que sería todo el periodo 1600, ¿correcto? Mm. Porque pasamos de alguna manera de una mentalidad que podríamos hoy llamar, vamos a llamar premoderna, si quieren, por no decir feudal, premoderna, ¿está bien? Solo por ponerla antes de la modernidad, hacia una mentalidad moderna y o burguesa, o lo que también podemos pensar, una racionalidad capitalista.
no cualquier racionalidad. No es que el hombre no es racional en el 1500 y sí lo es en el 1700. No, cambia la racionalidad, cambian las afecciones, cambian las formas de percibir el mundo, cambia el orden del discurso, las formas de asociación, cambian la mirada respecto de los dioses y pasamos a tener o a pensar tal cual pensamos hoy. Si bien cambió en algún sentido el aparataje, la tecnología es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? No es que el celular, que no sé, o el teléfono, que no sé por qué seguimos llamando teléfono, el aparatito que llevamos, es más tecnológico que una videocasetera, o que una tele, o que un fonógrafo para escuchar música. Son todos parte de lo mismo, que es la modernidad, ¿entienden? Sabemos que van a haber cosas nuevas que van a cambiar las que ya están, como sabemos que muchas fueron cambiando, pero siempre van en el mismo sentido. Y en realidad todo ese cambio es un cambio en la mentalidad y se produjo durante el siglo XVII. Por eso nos ubicamos ahí. No solo Feynman lo dice, muchos historiadores. Y también, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra materia? A ver, les pregunto yo si quieren. ¿Qué tendría que ver esto con la materia? Ezequiel, esto coincide también con el cambio de que la gente vivía alrededor de un castillo y de repente empieza a reunirse en ciudades, en centros urbanos. Sí, también. O sea, Hay un y esa cambio, idea que vamos a se hacer con tiene. Maximiliano, ahí te dejo seguir, pero Sí. me gustó lo que dijiste. También hay un cambio en la materialidad, no solamente en la mentalidad. Seguí Maximiliano, seguí. No digo, yo pienso que en ese sentido, o sea, un grupo de gente que vivía alrededor de un castillo donde todo dependía del tipo que estaba ahí adentro, de repente se encuentra en un centro urbano, todos iguales, entre comillas, pero digo, con una organización que tiene que ser distinta. No, lógico. Eso lo vamos a charlar. Hay un cambio en la materialidad y si querés también le agregamos, que eso con eso que estás diciendo, hay un cambio también durante el siglo XVII, que ya venía dándose de antes, ¿no? En la composición y la reconfiguración de la Tierra, y en la distribución de la Tierra, y en la ocupación de ese espacio. Todo, vamos, cambió todo, Maximiliano, básicamente. Sí, tenés razón. No, pero yo les preguntaba por qué estamos diciendo esto en esta materia. Para mí, De alguna manera, sí, sí, sí. perdón, por favor, no, por favor. Bueno, Vamos, gracias. vamos, Pablo, y después Maxi, dale, Pablo. Dale. No, lo que yo iba a decir que por ahí, ya con lo que acabas de decir, de cambiar la mirada de cómo se lo ve a Dios, donde antes el hombre esperaba, digamos, o actuaba como para poder ir al cielo o al infierno, y a partir de en ese periodo donde se hace cargo de él mismo y donde empieza de alguna manera a cambiar la manera digamos, de poder hacer valer sus derechos, valer sus derechos en aquella época, ¿no? Entonces, de esa manera es como que, bueno, a ver ese cambio de mentalidad, se empiezan a formar las asambleas, las reuniones, digamos, las disputas, las rebeliones, y bueno, ahí es donde de alguna manera se forma, donde se termina formando el Parlamento o el Estado, que es lo que tiene que regular que digamos, la monarquía que en ese momento reinaba, digamos, ¿cómo es? No se exceda, digamos, eh, no digamos, Sí, ya te digamos, seguí. controlar eso. No abuse de su poder, vos querés decir. Exactamente, gracias. Bueno, eso quería decir. Ahí vi un chat que me gustó, pero a ver, Maxi, ¿vos qué ibas a decir? Yo iba a decir Juan, pero Juan, perdón. estaría Juan, hablando. ahí te vio. No, sí, un poco por ese lado. A partir de que se empieza a instalar el razonamiento capitalista, yo entiendo que a partir de ese momento también se tuvo que empezar a crear instituciones que preservaran este razonamiento. Y bueno, de ahí yo creo que viene la relación con la materia. A partir de esto. Claro.
Ahí Juan, se aplica bien, digamos, igual lo que dijiste, Pablo, es correcto, pero vamos a charlar todo eso que estuviste mencionando. Y acá María Laura también puso lo mismo, en el mismo sentido que Juan, ¿no? Que dice, porque ella dice, es la historia del nacimiento del constitucionalismo. Y claro, todos estos cambios a los que se refería Maximiliano y a los que se refería Pablo, y que los relaciona a Juan y que los sintetiza. Uy, me olvidé el nombre de la del chat, pero venía re bien hilándolo. Me olvidé. Y que sintetiza María Laura, ahí está. Es que nos paramos en este momento porque también es el origen del curso, en el sentido de que todo este andamiaje, todo este cambio de paradigma, el cambio de mentalidad, la reconfiguración de la Tierra, todo también, esto va a estar acompañado, si quieren, no es lo principal, por una corriente que va a ser, o la vamos a llamar, el constitucionalismo. ¿Sí? Es decir, no es que no hubieran instituciones de derecho público, no, María Laura, porque la necesidad, ella me pone la necesidad de tener normas para vivir. Y justamente, mira, a eso me estaba refiriendo. No es que no existían normas para vivir o que no existían instituciones de derecho público. La gente también convivía, te voy a decir, mientras te leo voy respondiendo. Lo que pasa es que el constitucionalismo, como lo entendemos en el sentido cristiano, occidental, con el formato jurídico romano, ¿sí? Nace en este periodo, ¿está? Siglo XVII. Entonces, al cambio de la mentalidad, al cambio de las relaciones de trabajo, al cambio en el modo de producción, al cambio respecto de la reconfiguración de la tierra y a la ocupación del espacio y las relaciones sociales, se le suma y es acompañada un cambio en las instituciones. A eso se estaba refiriendo Pablo cuando empieza a hablar de que hay que ponerle entre comillas límites a la monarquía, y esos límites, si es que existen o no, no importa, lo que están dando cuenta es de que hay un nuevo modelo institucional, y ese es el modelo institucional que llamamos como la corriente del constitucionalismo. ¿Mm? O también, si quieren, el republicanismo. ¿Eh? Y es por eso que tenemos que ponernos acá, en este momento histórico, para analizarlo. Siguiendo con esto que vos mencionás, Ezequiel, digo, pasa de ser, esto que vos decías antes, la gente se organizaba, la gente vivía, había normas, digo, pasa de ser la norma que viene de un elegido por Dios o un elegido por herencia, por tradición, a este concepto de hombres libres que eligen su propio gobierno. Una especie Lógico. de... Eso también es otra de las consecuencias, que esa justamente está derivada del texto que les dejamos de Descartes. ¿Correcto? No de Descartes, de José Pablo Feynman, que ubica a Descartes como el momento en el que cambia la mentalidad porque, bueno, lo que estaría pasando es que, como decía el texto ahí que les dejé, la forma de hallar la verdad, hallar con H y doble L, ya no es esperar la palabra divina, sino pensarla nosotros mismos. Llegar a Dios, diría Descartes, por nuestros propios medios y nuestro propio razonamiento. Sería como que se piensa a creer más en la subjetividad humana, digamos, ¿no? Yo te diría que cambia la subjetividad y aparece una idea que sería la del individualismo. Ustedes, si quieren tomar apuntes, metan una raya en la mitad de la página y vayan poniendo cosas de un lado y del otro, como para hacerlo en forma didáctica, ¿no? Entonces cada cosa que vamos diciendo la pueden ir poniendo de un lado y del otro en cuanto a lo moderno o lo antiguo, si quieren, o lo premoderno. Y bueno,
Ahí pueden ir ubicando las cosas. A ver. También Vamos a lo que hacer- mencionaba en el texto, en el de Feynman, es que justamente a raíz de eso, como que la historia avanza de manera más acelerada a partir de que comienza todo lo que es el inicio del constitucionalismo y demás, y de poner un poco al hombre como el sujeto y el que lleva sus propias riendas, por así decirlo, no dependiendo ya de lo divino, por decirlo así, más o menos como lo dice en el texto. Sí, es cierto, él dice eso. Yo cuando lo leí también lo tomé así como dado, pero después me arrepentí de pensarlo así. Quiero decir, yo no siento que se haya acelerado o que antes iba lento. Igual es lindo para pensarlo así, como hacer un puente y decir, wow, se aceleró la historia. Descartes dijo en 1637 que tenemos que dudar de todo, hasta de nosotros mismos, y no voy a creer nada que no venga de mí. Eso es lo que dice. Ujú. Y miren, a partir de ahí se aceleró todo y en 1789 le cortaron la cabeza a Luis XVI. Pero eso en realidad es como una pintura literaria. Pero no le cortaron la cabeza a Luis en 1789, fue en 1791. Hubo eventos importantes durante todo el siglo XVII en Inglaterra, que fueron la Revolución de 1647 y 1649, seguida de una segunda revolución que consagró la primera en 1688. Hubo revoluciones antes muy importantes, hablamos de, ojo, todo esto que estoy diciendo, no estoy criticando a Feynman, debe saberlo 10 veces mejor que yo y con creces, solamente que ahí simplificó ese texto. Hay eventos muy importantes, sobre todo a partir de lo que llamamos la Reforma. Cuando decimos la Reforma nos referimos a una reforma religiosa muy importante que es el protestantismo en Europa. ¿Siguen? Que también acelera mucho la dinámica de funcionamiento de las sociedades. Miren, vamos a ordenarlo si les parece, porque veo que algunas saben mucho, pero otros y otras tal vez están más calladas y dicen, uy, está tirando mucha información, no entiendo un pirulo. Bueno, entonces tengo que ordenarlo para que todos más o menos puedan tomar un apunte digno, vamos a decir. Los que saben mucho me tienen paciencia, y los que no saben preguntan, y los que quieren, cada uno haga lo que quiera. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Ubiquémonos históricamente. Voy a hacerlo rápido. Después de la caída del imperio, el imperio romano se expandió mucho en todo lo que sería Europa y Eurasia, ¿correcto? Y termina dividiéndose en dos. No sé en qué año, 700, no sé, 800, no me acuerdo. Y después se divide en cuatro. Pero las dos grandes divisiones son la parte oriente, que creo que sería el imperio turco después, el imperio otomano, ¿no? Y la parte de occidente. Y después se divide en cuatro, y después se desintegra todo. Y ese periodo, eso sería, creo que esto fue en el año 800 con el imperio carlomagno. Buah. Lo importante es que hacia el 1100, miren la fecha que les tiro, ¿qué pasaba en el 1100? ¿Por qué sería importante? Más o menos hacia el 1100, en las que hoy son las capitales mundiales, donde estamos mirando todo el tiempo qué corno pasa, vieron que hay como una especie de asimetría del conocimiento. Sabemos qué pasa en Londres, pero no sabemos qué pasa, qué sé yo, en la Guayana holandesa, por decir. ¿O no? O qué pasa en El Salvador. Que asimetría del conocimiento significa que todos miramos hacia las capitales. Por ejemplo, el que vive, qué sé yo, en Lanús no sabe lo que pasa en Banfield, pero sí sabe lo que pasa en Capital. Y mientras te vas expandiendo, más sabes de lo que pasa en Capital, pero no del que tenés al lado. Y en general, los que están en el centro saben poco de la periferia. ¿Correcto? Por ejemplo, si vos vas a Inglaterra, vos te sabes todo de los Beatles, por ejemplo. Yo no sé, yo sé de la historia, qué sé yo. Pero ¿sabe un inglés de la historia de Charlie García? No. Eso vamos a llamarlo asimetría del conocimiento. Bueno. En las capitales, que hoy son las que gobiernan el conocimiento, se instalan, ya estaban instalados, se proclaman algunos nobles en tanto reyes y dicen,
este es mi reino. ¿Correcto? Porque la sociedad, ahí vieron que les dije que hagan una raya para tomar apuntes dignos. Entonces tienen un lado de la raya y el otro lado. La sociedad antigua se autoproclama, me pregunta María Laura. Sí, te lo digo sin contrastación empírica. Pero vamos a decir que sí, María Laura, que sí, se autodeclaran. No creo que alguien les haya dicho que podían hacerlo. Pero no lo sé en realidad, habría que investigar en el terreno en cada caso puntual. La sociedad era una sociedad estamental. ¿Qué significa? ¿Qué era estamental? La sociedad de 1400, de 1300, de 1200, hasta el 1789. ¿Qué es estamental? ¿Cómo se organizaba cuando digo estamental? Juan Cruz me pone que se dividía en 3 estamentos. Yo te diría que más, pero está bien, entiendo, porque Juan Cruz está pensando clero, nobleza y burguesía. ¿No es eso? ¿Qué es lo que estás pensando? Pero no, no me refiero a eso. Me refiero a que existían, eso tenerlo pendiente para el 1700, Juan Cruz. Existían títulos nobiliarios, ¿o no? Y prerrogativas de sangre, ¿correcto? Es decir, ¿quién era una persona VIP? ¿Existen las personas VIP hoy? Las que pasan al reservado, las que tienen un lugar especial, las que no pagan la entrada, las que le ponen una alfombra, ¿sí? Existían esas personas y siguen existiendo, siempre existieron. Pero ahora las llamamos personas importantes y antes tenían un título, por derecho propio. Miren, entró Carla. La persona que acaba de entrar, que se llama Carla, les va a dar clases. Así que atenti, ¿eh? Hola, Carla. No, Cecilia, no son diplomáticos. No sé a qué te referís por diplomáticos. Me refiero a que existían títulos nobiliarios como, por ejemplo, sí, sangre azul es me dice María Laura, la monarquía. Existía, por ejemplo, el rey o la reina, el príncipe y la princesa, y después los próximos estamentos. El conde, la condesa, el duque, la duquesa, el varón, la baronesa. ¿Digo bien? El archiduque, y así una infinidad de títulos en una estratificación infinita. Había un momento en que pasabas del otro lado de la raya y pasabas a ser vasallo. Y tenías diferentes tipos de títulos dentro de lo que sería el vasallaje. Vasallos, subvasallos, diferentes tipos de peonada, esclavos, por supuesto. Pero la raya divisoria era entre la nobleza y el resto, que no era nobleza. Es importante acá retener este principio que es muy característico. La nobleza no llegaba a ser más del 4% de la población en términos empíricos. Pero se arrogaba la representación, eran los representantes del reino, si quieren, y al mismo tiempo, bueno, poseían la tierra, y al mismo tiempo de poseer la tierra y de arrogarse la representación, no pagaban impuestos. Chan. Eso era ser privilegiado. No pagar impuestos. Hacia el 1100, les decía, dentro de los estamentos que se van conformando, que existían, no nombramos todavía el papado, pero ahora lo vamos a nombrar. En lo que hoy sería, qué sé yo, vamos a decir Madrid, en lo que sería París, en lo que sería Londres. Hay otras capitales importantes como Estrasburgo, no sé, Borgoña, qué sé yo. Las que conocen de España, como Castilla, y los reinos más nórdicos. Bueno, ¿qué pasa? Acá hubo algunos pocos que se autoproclamaron reyes y dijeron, este es mi reino. ¿Sí?
Y a partir de que algunos hacia el 1100 se declaran reyes y organizan un reino sin límites, sin límites establecidos fijos, ningún tipo de cartografía que se le parezca, ni nada, todo muy sui generis, empiezan a expandirse con ejércitos, primero tipo mercenarios, no educados, bastante, ¿cómo llamarlos? Desprolijos si quieren, ¿sí? En forma de anillo, anillos concéntricos alrededor de los reinos. Cuando los ejércitos a cargo de los reyes se van expandiendo en forma de anillos, ampliando los límites del reino, ¿me están siguiendo esto que estoy diciendo? Bueno, empiezan a mantener una especie de disputa ¿con quién? Con los otros señores feudales de las ciudades lindantes. Y en esa expansión, ustedes saben que para expandirse hace falta de alguna manera una especie de alianza. Alianzas con fuerzas locales que las monarquías van necesitando para la expansión. Vos no podés entrar a un territorio sin tener un apoyo local. Hoy podríamos llamarlo una traición local, pero siempre es fundamental. No se puede entrar y conquistar sin saber qué está pasando de adentro, porque claramente desde adentro va a haber una especie de defensa, alguna especie de preservar lo nuestro, una unión nacional entre el noble del lugar y sus esclavos y sus vasallos, y la burguesía, la incipiente burguesía local. Bueno, lo voy a decir rapidito. Para expandirse, para la expansión, los reyes necesitan cobrar tributos. ¿Sí? No hablamos acá todavía, pero pueden anotarlo, va a aparecer una especie de moneda de intercambio común, pero bueno, esto también se va a ir dando de a poco. Necesitan entonces los reyes para expandirse, bueno, cobrar tributos. ¿Para qué? Para sostener a sus ejércitos. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos, escuchen esto, que esto sí es importante que lo anoten, por favor. Ahí tenemos los dos elementos fundamentales para qué, para que exista lo que vamos a llamar una formación estatal moderna. Moderna en el sentido post-revolución francesa. Pero no es que después de las revoluciones burguesas que tienen para leer con Pizarello en el libro de historia, no es que esas revoluciones ocurrieron de un día para el otro como si antes no hubiese pasado nada y de repente, ¡ay! Nos revolucionamos. No, es un proceso largo y continuo de amalgamiento y de acoplamiento de hechos y valores que se van sucediendo uno a otro y que van generando una nueva mentalidad que nos va preparando para qué, para el momento ese revolucionario que tiene un momento puntual, que es, qué sé yo, como Feynman dice, le cortamos la cabeza al rey, declaramos la igualdad, fundamos un parlamento, tuvimos una constitución. Pero esto no pasa de repente, esto fue paulatino y fuimos madurando para que llegara la idea. ¿Está? Bueno, ¿dónde empieza esto? Esto empieza de manera previa en la conformación de los reinos. Los reinos de antes son los estados modernos de ahora. No tienen la misma fisonomía, pero se le van pareciendo. Las capitales de los reinos son las capitales de lo que hoy serían los estados o los estados-nación. Y para que exista esa formación estatal moderna, hace falta que quien gobierna tenga una fuerza propia que controla, ¿sí? Que le obedece, que son sus guardianes, su burocracia, sus agencias administrativas y su ente recaudador de impuestos. Un monarca que no tiene un ejército propio profesional y una buena agencia recaudadora de impuestos
no va a andar bien. Igual que un Estado. ¿Se dan cuenta? Cambian los nombres, pero las formas van siendo parecidas. ¿Saben quién dice esto? Les voy a contar uno que de repente tal vez escucharon y tal vez nunca escucharon, que se llama Carl Schmitt. ¿Lo tienen de nombre? O ni en Pepe, ¿no? No importa. Uno al que tildaron de nazi. Pero no importa, ¿saben qué dice interesante? Dice en un momento, en la modernidad no se inventó nada, dice Carl Schmitt. Lo único que pasó fue que todas las cosas que existían le cambiaron de nombre. Pero ya existían antes. Solo que ahora tienen otro nombre, pero son las mismas. Eso lo explica en un texto que se llama Teología Política. Bueno. Cuando la monarquía se expande en formas de anillos concéntricos, ¿por qué lo hace así? Porque entienden que una capital que no está equidistante de todo el territorio que tiene que gobernar, va a hacer que el reino no va a funcionar. Es decir, los teóricos estatales del 1500 decían, si el reino no está, la capital del reino, de manera equidistante de todo el territorio que tiene que controlar, ese reino no funciona. Y si ustedes advierten, todas las capitales de los países periféricos están siempre en las costas, ¿correcto? Porque están mirando hacia afuera en una especie de modelo de inserción que mira a las capitales internacionales. Asimetría del conocimiento y otro tipo de asimetrías. Nosotros somos un ejemplo perfecto. Cuando se expande la monarquía con ejércitos cada vez más profesionales y con agencias recaudadoras de impuestos, ¿a quién le cobra impuestos? A los terratenientes. Al pueblo. A la Bueno, burguesía. es complejo, pero vamos a decir si quieren, sin ponerle nombre, porque claro, ella dice terratenientes. ¿Quién dijo terratenientes? Ah, María Laura, que está afiladísima, sí. Yo en realidad no te quiero decir sí, María Laura, pues dudo. Y el pueblo es muy genérico decir pueblo. No digamos pueblo. ¿Quién dijo pueblo? Yo. Alexander, ídolo total. No digas pueblo, porque pueblo es muy genérico, ¿viste? Deja A la pueblo para burguesía. cuando te subís al taxi. Viste que el taxista, bueno, no sé, o en la casa, no Puede sé. ser a los plebeyos, pero no sé si ya estaba dividido en ese entonces en plebeyos y... Mira, plebeyo y pueblo, como dice Alexander, sería lo Es mismo. que es En casi lo realidad, mismo. Ah, ok. ¿cómo A los fue? No, no, sí vasallos. está bien, claro, tenía duda de eso, si era casi lo mismo o que pueblo era más general que incluía inclusive a gente con más poder adquisitivo que los plebeyos Claro, que bueno, quizás eran. y ahí Daniela tiró burguesía. Y yo les quiero decir que en realidad está bien que nos entienda bien a quién. Y que me tire Flavia Plebeyo y Alexander Pueblo. Ay, los ¿Puedo que escriben opinar? por el chat me olvido el nombre. Y bueno, no importa quién me dijo ahí de burguesía. Porque claro, es interesante advertir que los que pagan impuestos son todos aquellos, todas aquellas. Uy, entró Belén también. Estamos todos. Bueno, los que pagan impuestos. Perdón, profesor. ¿Perdón? Profesor, Sí, ¿me escucho. escucha? Sí, perfecto, Pablo. Puede que me adelante el tema, pero creo que pueblo es la población que está habilitada para votar y poblaciones físicamente las personas que ocupan un territorio. No tengo idea. Pero sí, vos te adelantaste. Sí, creo que lo leí por ahí. No sé, cuando me dicen cosas que no puedo afirmar si es cierto o no sé. Los que pertenecían al área de producción de los bienes que... Sí, eso, ahí está, voy a leer el chat. Ahí está, me gustó. ¿Para qué leo el chat? Aguántame. Daniela me dice, los que pertenecían al área de la producción de bienes son los que pagan los tributos. Claro, básicamente los que tienen capacidad contributiva. Los impuestos eran directos. No había impuestos indirectos. Esa no A los existe. vasallos le cobraban, me parece. Miren, es una especie de retroalimentación constante, ¿sí? Para que exista un Estado grande que se despliega como si fuese una especie de pulpo con tentáculos que va abarcando todo el territorio,
hace falta una burguesía que lo sostenga. Nosotros hacemos una distinción analítica. No sería como un impuesto a la riqueza, no. Sería más bien un impuesto a la producción. Nosotros hacemos una distinción analítica entre Estado, sociedad, pueblo, burguesía. Son categorías de análisis. Pero pensándolo en el territorio, hay un tipo que es capanga, que se dice que es el rey, que tiene ejércitos, que llega a un lugar y dice, y acá va, pagame los impuestos a mí y no se los pagues a los otros. El que produce cosas que necesita el Estado que crece. Por ejemplo, produce, qué sé yo, armas, produce vestimenta, produce alimentos. De manera vamos a decir, uno piensa en el feudalismo, bueno, no, el feudalismo, la economía era de autosubsistencia, pero no siempre fue, no era siempre de autosubsistencia. Es cierto que vos sabías que si tenías un campito comías y que si no tenías un campito no comías, pero siempre existió el modo de producción en excedente y un lugar de intercambio que es el mercado, que es la plaza pública frente a la iglesia. Eso siempre existió. Lo que pasa es que se fue desarrollando cada vez más y el Estado va como contratando de alguna manera, ya no puedo leer todos los chats porque me mareo, el Estado va, si quieren hablan, y ya, el Estado va contratando, el Estado o el rey o el monarca va contratando de alguna manera los servicios y los bienes de aquellos a quienes de alguna manera intenta también gobernar. Y las burguesías locales a donde llegaba la monarquía, en ese momento le pagaban tributos al noble de ese lugar en donde la burguesía estaba radicada. Entonces, hay como una especie de alianza, por un lado, entre los sectores privilegiados, la nobleza, que se junta en el palacio, pero eso ya mucho más adelante, no importa, que se juntan en los eventos, en los casamientos, que tienen problemas de palacio, y novelas que pasan de palacete, eso bien por arriba, pero todos, las noblezas y las monarquías, recaudan de la burguesía, porque como les conté al principio, los nobles no pagan impuestos, porque por eso son privilegiados. Y los vasallos, los trabajadores, los pequeños artesanos, tampoco pagan impuestos. Porque claro, pagan aquellos que tienen tierra, como me dijo bien ahí, tenés razón María Laura que me dijo terratenientes, pero no es que tienen tierra y viven de renta, vamos a decir que son productores. ¿Sí? Y en la tierra o producen de manera agrícola o también producen otro tipo de bienes. ¿Por qué le pagaban a la nobleza? Bueno, le pagaban para que les garantizaba la protección, para que les garantizaran la protección de su propiedad. Entonces cada noble local tenía un ejército propio. Los nobles de Europa son como los caudillos locales. Es lo mismo. Lo único que los caudillos tienen mala fama, porque se llaman caudillos y lo vemos de manera peyorativa, y los nobles tienen alguna especie de prerrogativa de sangre. Pero podríamos haber hecho lo mismo, podríamos haber dicho que los caudillos son nobles y que se pongan los atuendos de la nobleza, ¿no es cierto? Sí, total. Había o existía una especie de triple imposición. Se le pagaba a la nobleza local, se le pagaba a la monarquía, que era un poco más distante y lejana, o también se le pagaba el diezmo a la iglesia, que también gobernaba, que también tenía tierras y que también tenía alguna especie de ejército propio, pero que gobernaba por sobre todo con la palabra. Y este es otro elemento fundamental que tenemos que incorporar al análisis. Porque además de la materialidad de la que estamos hablando, cuando hablamos de materialidad decimos cobro de impuestos, producción, tenencia de la tierra, ¿sí? Además de eso, la gente cree en los relatos. Casi que el constitucionalismo sería uno. Un relato, una ideología, un mito. Y en esa época había otros.
Pero son siempre relatos que nos hacemos. Relatos que nos hacemos respecto de la configuración del mundo. Y si antes la verdad estaba dada en los dioses, como los dioses griegos, y un día aparecieron las religiones monoteístas, que tienen que ver con la dominación más centralizada, apareció una especie de dios único y un relato más dominante que de alguna manera pisó los otros relatos. Pero ese relato después fue, de alguna manera, poco a poco con el tiempo, fue siendo suplantado por un nuevo mito, un mito que no logramos consolidar con toda la fuerza que se pueda, que es la del constitucionalismo. El constitucionalismo de alguna manera vendría a reemplazar al gobierno de Dios. Entonces, les decía, la burguesía local pagaba 3 veces, a veces pagaba 3 veces el mismo impuesto. ¿Para qué? Para que le garantizaran su propiedad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de garantizar la propiedad? Porque a veces esto se dice así como muy al voleo, ¿vieron? Cuando dicen, no, que me garanticen la propiedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que me garanticen la propiedad? ¿Qué significa? Para que no se la expropien algunos No, revolucionarios. no es para que no se la expropien, eso es muy moderno. Cuando hablamos de No los invadan y les roben todo y los maten. Claro, para que no me entre otro y me la tome, ¿entienden? ¿Y cómo se protegía cada uno cuando digamos, cómo cada uno protegía su integridad y su propiedad? ¿Vieron? La persona y sus bienes. ¿Cómo lo hacía? Con violencia. Por supuesto. Básicamente se gobierna con violencia, claramente. Pero ¿cómo? Con armas. Con sus propias armas. Con sus propias armas. En sí, cuando Maquiavelo da los ejemplos de Florencia, habla de las fortificaciones. La gente invertía, por ejemplo, para cuando estuviesen los tiempos de guerra, podía refugiarse en las fortificaciones. Y habla de un tiempo de Savonarole, cuando estaba, creo que a cargo de Florencia, y que dijo que fue muy austero en la inversión en fortificaciones, y la gente, si bien Savonarole era uno de los primeros que tuvo una concepción más republicana de la Constitución, digamos, porque quería tener ayudar a los pobres, ayudar a la sociedad en todo, pero fue muy austero en las fortificaciones. ¿Y qué pasó con las invasiones constantes que tenían? La gente quedaba expuesta y digamos que si bien él quería ayudar a la gente, o sea, no le resultó porque no hizo las inversiones en fortificaciones y la gente se cansó de que los invadieran y todo. Vamos a hablar de un estado ausente, un reino ausente, un reino con recortes. Puede ser. Básicamente sí, está bien lo que estás diciendo, Agustín, pero mira, eso ya sería más para acerca de la modernidad, porque Maquiavelo cuando habla de Roma se está refiriendo a su propio periodo. Ahora nos vamos a meter en el 1500, un chiquitín, ya llegamos. Lo que quería advertir aquí es que, antes de llegar a ese periodo, es que cada uno defiende su integridad y su propiedad con sus propias armas. Pero para que exista un reino, que después es una formación estatal moderna, como ya lo dijimos antes, hace falta entonces, dijimos, una buena ente recaudador, ¿sí? Una FIP del reino, ¿correcto? Un buen ejército, fuerzas armadas que estén, digamos, sujetas a la autoridad del reino, y después en nuestro periodo va a ser la autoridad civil. Y hace falta también desarmar a la población de sus propios medios de autoprotección. Es necesario que para que haya un Estado haya una única fuerza que controle legítimamente el monopolio de la fuerza. Y para que eso pase hace falta desarmar a todos los que por derecho propio se defendían y se autogobernaban.
Vos llegás ahí y vos te alejabas 100 kilómetros del reino, bueno, 100 kilómetros casi es como entrar a otro mundo, vos te alejabas 10 kilómetros, vamos a decir, del reino, y ya se hablaba otro idioma, y cuando llegaba el monarca en el 1200 le decían, ¿y vos quién sos? No, yo soy tu rey que te vengo a proteger. Las pelotas. ¿Vos qué me vas a proteger? Y bueno, se podía armar una trifulca ahí. A medida que el rey va avanzando, el sistema de correos va progresando, la simbología va creciendo, se va reconociendo una autoridad y vamos advirtiendo que esa autoridad es la que controla, la que ordena, la que la que detenta el monopolio de la fuerza física y que sabemos que es la que nos protege. Entonces, cuando el rey quiere seguir expandiéndose, el burgués tiene que hacer esa especie de cálculo utilitario. Ven cómo va cambiando un poco la mentalidad. Hablamos de la mentalidad burguesa. Entre a quién me conviene pagarle los impuestos. Si al monarca de más de lejos o al noble local. Entonces, a veces podía haber una especie de alianza entre nobleza y a veces podía haber una cierta enemistad y una alianza precaria, pero alianza al fin, entre las monarquías centrales y las burguesías locales. ¿Siguen este razonamiento? Y este es un proceso lento y paulatino que se fue dando para la conformación de los reinos que después son los estados. Ustedes pueden ir viendo aquí cómo se va dando esta conformación y cuando sea la revolución, los estados ya existen. Solamente lo que va cambiando es el nombre de las instituciones y las personas que gobiernan. Pero hay un estado de situación de gobernabilidad que ya está pasando. La población está desarmada. ¿Siguen? Entonces, este proceso va a tener un momento fundamental con la aparición de la imprenta. Tiré. 1480. Lo dije. Les dije, el monarca gobierna, ¿correcto? Pero gobernaba con la fuerza. Y la fuerza no es suficiente. ¿Ves, Agustín, vos que estuviste leyendo Maquiavelo lo habrás dicho en algún momento? No es suficiente la fuerza para mantener un gobierno de manera constante, porque hace falta otro tipo de legitimidad. Hace falta convencer, hace falta relatos, hacen falta mitos, hacen falta historias, hacen falta valores. Para gobernar no es suficiente con la fuerza. Tiene que haber algún grado de convencimiento que pasa por otro tipo de legitimidad, que no es la conveniencia de que vos me garantizás la propiedad o la fuerza de las armas que esclavizan. Eso puede durar, como decía justamente Maquiavelo, un tiempo corto, pero no dura todo el tiempo. Y ahí radicaba el poder de la Iglesia. Estamos hablando de tiempos en los que las únicas historias que existían alrededor de lo que se contaba en la Iglesia que decía la Biblia. Siempre hablando de Occidente, ¿correcto? Entonces, todos están esperando al momento de la misa para que nos cuenten algo que nos entretenga. Y además porque es el momento del chumerío, ¿sí? El momento en donde nos encontramos, nos vemos las caras, nos contamos lo que pasa. Y también es el momento en donde aparecen imágenes que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, vivimos en casas de barro, en chozas. Para llegar a la iglesia los caminos son muy inhóspitos. Y de repente estamos en el 1500 viviendo en casas de madera que el viento te las tira, como la de los tres chanchitos, y te encontrás con una iglesia que al día de hoy es un edificio que sigue siendo imponente, ¿o no? Si es imponente hoy,
No hace falta irse a Europa. Llegás a la Catedral de Luján y dices, wow, mirá que la puta madre lo que hicieron acá. Pero imagínense eso, o a la de La Plata. Pero imagínense eso en el 1500 o 1600. ¿Qué pensás? Ah, la mierda. Acá está Dios y acá está todo. Y además, la mayor parte de la población es analfabeta. Eso tenemos que también tenerlo en cuenta. ¿A qué punto analfabeta? Y al punto tal que no saben ni escribir su nombre. Así de analfabeta. Entonces, es muy fácil gobernar cuando nadie sabe nada. O no tiene la capacidad de pensar, o cuando están esperando que nos cuenten alguna historia. ¿Digo bien? O si alguien quiere opinar, pero yo estoy afirmando muchas cosas y de repente... Es buenísima la teoría de que la religión se impuso porque en parte la gente se aburría. Me encantó, me la llevo. Bueno, llévatela, te la envuelvo. ¿Es para regalo? No, pero piensa en esto. No hay... La falta de conocimiento sigue estando ahora. Bueno, pues no sé, por eso los dejo para que lo charlen después. Pero imagínense esto. Va a entrar Joel Ramón. Lo dejamos entrar. Imagínense esto. No sabes leer. No hay cuadros. No hay imágenes. No hay colores. ¿Sí? No hay literatura. Te levantás y ves que el sol sale de un lado y se pone del otro lado. La monotonía es total. No pasa nada. Está bien. En ese momento la concepción es distinta a la que tenemos hoy. Hoy nos pegamos flor de embole, ¿no es cierto? Pero en ese momento no, pero siempre hace falta algún grado de sujeción a algo. Y la palabra que viene de la misa y las historias que se cuentan de la Biblia son muy atrayentes. Es como hoy estamos muy acostumbrados a ver series y antes veíamos la televisión y antes escuchábamos la radio y antes leíamos, pero siempre existieron historias que nos entretengan y nos generen relatos. Lo que empieza a pasar es que de alguna manera, con el crecimiento, escuchen esto, con el crecimiento o la expansión, si quieren, de los reinos, la burguesía se va desarrollando y la sociedad no es un pueblo todo homogéneo. Y empieza a haber una especie de motivación, digamos, en la posesión de bienes y en el posicionamiento social respecto de los demás. Cuando uno se siente que en la relación de fuerzas está por encima de los demás, empieza a haber otro tipo de inquietudes, otro tipo de ganas de saber, otro tipo de saberes, otro tipo de desconfianzas, y entonces una especie de necesidad de querer saber por uno mismo. En el cambio del modo de producción, la aparición de la imprenta en el año 1480 fue un elemento fundamental para la circulación de los textos. La imprenta desarrolló varias cosas en múltiples sentidos. Por un lado, nuevas formas de relaciones capitalistas. Dicho sea de paso, relaciones capitalistas que habían tenido un fuerte crecimiento en lo que sería hoy Bélgica y Holanda, pero que se vio todo esto, digamos, relaciones capitalistas modernas de alguna manera, no modernas, pero que se le parecen, que tuvieron un gran parate por la peste negra, ¿sí? 1340, 1350, 1360, que como que echaron todo para atrás, pero que resurgen después. Y hacia 1480 estamos entrando en el periodo que vamos a llamar el Renacimiento. La aparición de la imprenta genera nuevas relaciones capitalistas, el desarrollo del correo, un sistema de postas, una nueva comunicación, la aparición de la producción exponencial, vieron, ahora decimos exponencial con el virus, pero la aparición exponencial de Biblias. La Biblia se empieza a imprimir a lo loco, empieza a circular a lo loco, y a partir de que circula, una necesidad de querer saber qué dice. La tengo yo ahora. Piénsenlo así.
No hace falta que yo vaya a la iglesia para escuchar que el cura me diga en misa qué dice la Biblia. La puedo leer. Solo tengo que saber leer. Y es cierto que en el 1500 la iglesia, no podemos decir que la iglesia ande mal en el 1500, pero ya uno podría advertir que hay unos pequeños resquebrajamientos que sin que los curas y el papado central lo admitiera, lo percibiera, empiezan a ser los símbolos de su decadencia. Por ejemplo, la necesidad de que la Biblia que está circulando se imprima en el idioma de cada uno. Yo quiero saber lo que dice. Esto va a dar lugar en el 1515 en lo que era, escuchen, el imperio, ¿cómo se llama? El imperio de Carlos V, pero que antes que se fundó con Isabel la Católica y Fernando. Bueno, el imperio romano, germano, digo bien, no sé el nombre. Sacro Germano. Ah, te agradezco, el Sacro. Sacro Imperio, ahí está, el Sacro Imperio germano, y bueno, es lo que me estabas diciendo, que fue el imperio más importante que rivalizó al Imperio Otomano, que son los turcos, ¿sí? Que están del otro lado, con la piedra en el zapato entre Inglaterra y Madrid, que es París, que es la de los Luises, que está ahí en el medio jodiendo, que se la querían dominar, y también los Medici, que quisieron gobernar. Piensen que no es el mundo, nosotros lo pensamos hoy, pero lo que se pensaba diferente. Ahí habían como dinastías que gobernaban, los Borbones, los Normandos, y vaya a ver uno a saber quién más, y se juntaban cada tanto entre familias, hacían fiestas y decían, che, ¿qué gobernamos? Y cada familia intentaba gobernar la mayor cantidad de principados, ducados y reinos y pequeños principados posibles, ¿no? Bueno, entonces les decía, aparece en 1515 un tipo en el norte de Alemania que se llama Martín Lutero, ¿lo tienen de nombre? Que si bien no es el mega revolucionario, tiró una que pegó. Sí. Sí, muy bien, ahí me dicen sí. Bueno, tiró una que pegó. ¿Cuál tiró Lutero? Que los curas podían tener familia. Bueno, está bien, además, eso es cierto. Que los curas puedan tener familia es una, está bien, y esos son los protestantes. Pero además, él tiró que se imprima la Biblia en el idioma de cada uno. Todos podemos llegar a Dios leyendo por nuestros propios medios. Y ustedes tienen que entender que a partir de acá, cuando nosotros hablamos de racionalidad capitalista, empieza acá, a partir de la lectura. Ustedes saben que si leen, analizan, y si analizan, preguntan, y si preguntan, cuestionan. Y entonces aparece esa racionalidad que nosotros llamamos capitalista. Después un poco Lutero se arrepintió, pero hubo otros que dijeron, no, esta está buena. Y en 1525 aparecieron otros y van a aparecer unas revoluciones ahí en el norte de Alemania tremendas que se llaman la Revolución de los Paisanos, con un tipo que se llamaba Thomas Münster, que era un pastor, no sé de qué tipo, protestante, vamos a llamarlo, que empezó a tirar cosas locas como somos todos iguales a Dios, si somos todos, somos todos, criaturas de Dios, y si somos todos criaturas de Dios, todos somos iguales. ¿Y qué significa todos somos iguales? Significa que, bueno, que no habría títulos nobiliarios, que no deberían haber privilegios. ¿Escuchan estas cosas? Son cosas que se empezaron a pensar en el 1525 que después fueron desarrolladas con fuerza y logradas o plasmadas o cristalizadas finalmente en las revoluciones. Les diría yo, si quieren, la proclama del 4 de agosto de 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si quieren, así como Feynman tiró un puente entre Descartes, 1637, y la que le cortaron, entre comillas, la cabeza al rey en 1789, que yo les tiré que fue 1791 en realidad, ustedes también podrían hacer un puente entre las ideas locas de la igualdad de Thomas Münster
y de lo que sería el justnaturalismo en 1525 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, todos somos iguales y no hay más títulos nobiliarios, materializada el 4 de agosto de 1789. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Muy difícil. Estoy queriendo decir, esto que son las revoluciones burguesas, que tienen para leer con Pizarello, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que son las que triunfan, tienen su origen en estos antecedentes. A partir del momento en que empieza a circular la Biblia, en que empieza a aparecer esta idea de que la Biblia se imprima en el idioma de cada uno, en la idea de que cada uno puede llegar a Dios por sus propios medios, bueno, no es casualidad entonces que aparezca un tipo como Descartes que diga, no quiero más que me digan a mí lo que yo tengo que pensar, que eso fue lo que leyeron, ¿no es cierto? No quiero más que me digan a mí lo que yo tengo que pensar. Descartes es profundamente religioso, no es que Descartes no es religioso, pero está inaugurando en ese famoso prólogo a un texto sobre matemática y geografía, el nuevo método para hallar la verdad. ¿Cuál es el nuevo método para hallar la verdad? El nuevo método es utilizar la razón, es decir, poder pensar por nosotros mismos. Voy a llegar a Dios por mí mismo. ¿Cómo utilizo la razón? Dice Descartes. Bueno, voy a dudar de todo. Dudar de todo significa, en principio, dudar de lo que me dicen los curas en la misa. Esto ya venía pasando. Y después se metió en un terreno mucho más pantanoso y peligroso que es, wow, si dudo de todo, puedo dudar de Dios. Y eso es peligroso, ahí no avanza tanto. Y dice, no es que dudo de Dios. Yo sé que voy a llegar a Dios por mí mismo, porque Dios no me va a engañar, entonces no duda de Dios. Pero claro, cuando dijo que va a dudar de todo y que solo va a creer en aquello que surja de él mismo, y se metió en un terreno muy pantanoso, del cual él va a salir así, pero otros van a decir, no, pará, podemos seguir pensando y pensar que si dudo de todo, también puedo dudar de Dios. ¿O no? Pero bueno, vamos lento. Lo que sí tenemos que pensar entonces es que todos estos curas, que a veces también eran tan analfabetos como aquellos a los que les daban misa, ¿no es cierto? Se empiezan no estaría bien decirlo, pero lo voy a decir igual así, empiezan a perder poder, no me gusta decirlo así, pero no importa. Porque claro, cuando llegan a los lugares dicen, pará, yo también puedo leer y contar historias. Lo que vos estás leyendo ahí no lo dice así la Biblia. Esta historia que me estás contando no es cierta. O yo lo leí de otra manera, o escuché otras cosas, o yo puedo escribir otras historias. ¿No? Entonces, el gobierno de la iglesia, que era sobre todo, no solamente con los terrenos y sus ejércitos, sino con la legitimidad que le daba a Dios, empieza a decaer, ¿sí? Y entonces, ahí es cuando la monarquía empieza a acrecentar su poder, ya no solo porque conquista los terrenos materialmente, sino también porque ya no le hace falta decir al monarca que es un enviado de Dios. Empieza a gobernar con sus propios medios, pero escuchen ahora, y acá mira, justo Agustín que tiró a Maquiavelo, vieron que Maquiavelo le da un montón de consejos al rey para gobernar. ¿Qué tipo de consejos? Bueno, de este tipo de consejos, del decirle, mirá que con Dios no es suficiente, o tal vez no te está alcanzando, tal vez haya que crear otro tipo de relatos, otro tipo de mitos fundacionales, pero tenés que crear alguno. Maquiavelo es el primero que entiende que la religión o la existencia de Dios usa una herramienta fundamental en el ejercicio de poder, pero que si no contás con un Dios para gobernar, podrías contar con algún otro elemento. ¿Siguen? El constitucionalismo, ustedes podrían entonces, otra vez, lo dije antes, pero lo vuelvo a decir ahora, podrían entenderlo como uno de esos mitos. La ley que nosotros nos dimos como pueblo,
la soberanía que construimos entre todos y todas. Eso que viene a reemplazar a la palabra de Dios. Eso que viene a reemplazar el gobierno de Dios. Eso que viene a reemplazar a la ley divina. ¿Por qué otra ley? La ley del pueblo. La ley que nos damos en un parlamento. La ley que nos damos, ¿sí? Y como decía al principio Daniela, y yo no quise decirlo tanto, pero no estoy tan seguro, pero que nos damos para vivir en sociedad. Ya tenían algún tipo de ley, solo que ahora se dan nuevas leyes. Básicamente están pensando en los impuestos. Básicamente están pensando en los impuestos. Vamos a decir nosotros qué impuestos pagamos. Bueno, no me quiero adelantar, tengo todavía un rato. Cuando aparecen entonces el luteranismo, el calvinismo, lo que vamos a llamar la reforma, así ese título, la reforma, empiezan una serie de guerras, escuchen, guerras entre lo que sería el catolicismo del papado, ¿correcto? Romano, y aquellas monarquías o nobleza que sostienen la religión protestante. Entonces, claro, este periodo se llama el periodo de las guerras de religión, 1500, 1600. Pero ustedes tienen que saber que este periodo de guerras de religión es una excusa o una pantalla, según nuestra forma de verlo, que oculta otro tipo de tensiones. ¿Cuáles? Bueno, las disputas por parte de la nobleza en el control del territorio y las alianzas con las burguesías locales. Los monarcas adoptaban una religión, la católica, apostólica, romana, u otra, la protestante, en función de la disputa en el terreno. Y de hecho tenemos reyes que van cambiando y después tenemos reyes que conciliaron. Por ejemplo, el famoso edicto de Nantes que declara la tolerancia religiosa. Después se va, el edicto de Nantes va a caer. Pero este edicto es un edicto muy importante, creo que del 1500 y pico, ni me acuerdo, no sé, estoy sin apuntes ahora. Claro, porque este era una alianza en donde lo que había era una especie de alianza entre monarquías o familias reales para gobernar el territorio. Pero vamos a acercarnos un poquito, siendo las 8:30, al terreno de las revoluciones. Escuchen ahora, ¿qué hacían los monarcas cuando conquistaban un territorio en alianza con las burguesías locales? Yo les digo, desplazaban a la nobleza, ¿sí? Y creaban en ese territorio una república libre. Eso de repente a veces no se ve, pero es como que la monarquía, no es que la monarquía es una monarquía absoluta que controla totalmente todo el territorio como si fuese una especie de estado totalitario. No, de hecho no lo es, y de hecho la monarquía absoluta poco sabe de lo que pasa en terrenos que están a más de 50 kilómetros. Y sí, pero no sabe, Daniela levanta los ojos, no sabe nada, porque está muy lejos, no llega la información tan rápido, ¿no? Hay sistema de postas, hay mensajería, pero bueno, hay representantes de la monarquía. ¿Pero qué hace entonces el monarca cuando llega a un lugar? Arregla, vamos a decir si quieren, así en forma sencillita, con la burguesía local y les dice, si ustedes me pagan el impuesto a mí y no se lo pagan a la nobleza y ustedes se desarman y yo les garantizo la propiedad con mis ejércitos que son profesionales, que son educados, que se visten bien, que los van a tratar con decencia, que el señor cobrador de impuestos va a ser un señor correcto, que va a cobrar lo que corresponde, los impuestos directos, y todo pipí cucú con la moneda que yo voy a crear, que es la moneda local, que tiene respaldo en oro, y estoy lleno de oro. Y no se olviden, y no metimos un elemento fundamental, perdón, 1492, la conquista de América, y el oro que saca la monarquía española, porque ustedes saben que las monarquías, cada una tenía su fuente de sustentación, los ingleses estaban ahí por las Indias, y muchos miraban a Eurasia, y los españoles, se salvan un poco con las Américas, y de ahí sacan el oro, dicen, con el oro que tenemos un buen respaldo, y van fundando en cada ciudad liberada repúblicas o republiquetas libres. Repúblicas libres que se van a gobernar
bajo el control de la monarquía absoluta, pero con un parlamento local. Fíjense, lo voy a repetir porque esto es muy importante. Una monarquía que controla a distancia un territorio, pero que funciona como una república libre que tiene como órgano de gobierno representativo para negociar, transar, arreglar, mediar con el monarca, un parlamento local. Un parlamento local compuesto ¿por quién? Por la aristocracia local. Fíjense que acabo de meter un término tremendo. Aristocracia, que no es el pueblo, que no es la burguesía, que no es la nobleza. ¿Qué es la aristocracia? Los burgueses que compraron título, la gente bien, los que gobiernan el terreno, los dueños de las fábricas, los dueños de la asociación de comerciantes, los que controlan la mayor parte de los negocios, los que tienen los mejores contactos y hacen los negocios monopólicos con la monarquía absoluta, ¿entienden? Pero ¿qué va pasando en cada uno de esos parlamentos? Bueno, empieza a darse, aunque sean parlamentos no de iguales, son parlamentos de gente bien, entre comillas, gente bien, a propósito, pero nobles. No, eran repúblicas libres, no colonias, no son colonias, son repúblicas que conforman el reino. No son- Yo te hacía esa pregunta porque entendía la relación de Inglaterra con Estados Unidos más como una colonia que como una república libre. No, las colonias son las que están lejos. Ok. Estos son las anexiones que va haciendo el reino, ¿sí? Para conformar lo que es un estado. Lo que está fuera del reino, pero ya del otro lado, pasando el mar, ya Sí. es algo muy lejano, demasiado lejano. Cuando lo conquisten, son colonias del reino. No son consideradas parte del reino. Que nosotros en acá seamos considerados una parte de España era porque el monarca estaba todo resquebrajado, estamos hablando de Carlos o Fernando VII, y necesitaba de alguna manera mantener el control y la animosidad, y les dijo a los de acá, miren que son españoles también, pero acá cada uno tenía sus planes propios, negocios propios. Bueno, todos esos parlamentos locales, ¿qué le fue dando a esos a esos territorios? Le fue dando como, lo fue aceitando en la actividad política. Fue robusteciendo la actividad política, fue generando de alguna manera lo que va a ser después lo que nosotros vamos a llamar la democracia. ¿En qué sentido? Gobierno popular. En ese momento lo popular era la aristocracia. Después era otra cosa, pero nos vamos tomando de esa idea, porque aparece un parlamento, porque en un parlamento aparece ¿qué cosa? El debate de ideas, la posibilidad de votar leyes, decidir cuál sería la mejor ley para aquellos que gobiernan. Entonces hay toda una dinámica de gobierno, ¿correcto? Que ya se fue dando en los parlamentos locales. Por ejemplo, ya que Raúl lo dijo, y aparte porque el tiempo es más que tirano y ni siquiera hablé de Pisarello, cuando en Estados Unidos los colonos se van a independizar. Te hago una pregunta. Sí. ¿En qué año estamos ahora? No sé. Tiré todo, por eso, Abel. Pero no, es así. Cuando estaba hablando de las monarquías que hacen alianzas con las burguesías y se pelean con las noblezas y hacen las famosas guerras de religión, y todo esto es una especie de cacería, matanzas, masacres, degollamientos, todo eso es 1500, 1600. 1600, 1700. Pero cuando empiezan las revoluciones y las independencias, fines del siglo XVII, 1680, 1690, y ya 1750, iluminismo, ilustración, burguesía, individualismo, otro tipo de valores, casi que les diría que es para otras millonadas de clases completas. Estaba diciendo que los colonos, y ahora voy a ordenar esto que voy a decir ahora, que los colonos en Estados Unidos, de las colonias, también tenían sus parlamentos locales. Igual que en Europa los reinos, que habían ciudades con sus parlamentos locales.
Esos parlamentos justamente en Estados Unidos se llamaban, no se llamaban parlamentos, se llamaban la casa de la burguesía. Y cada burguesía tenía su propia casa o de representantes. Bueno, vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto. Vélez es imposible dar todo. Son pantallazos. Miren. Para terminar con este periodo, ustedes ahí tienen un mix de un montón de cosas. Si quieren yo les punteo como para que tomen nota. Formación estatal moderna, existencia de tributos, monopolio de la fuerza, desapropiación de los medios de gobierno, desapropiación de los medios de gobierno por parte de unos para que esos medios de gobierno los posean otros. Estamos hablando de medios de gobierno como por ejemplo las armas. Pero también se da en este periodo la desapropiación de los medios de producción. Está re desordenado, solo porque voy viendo el reloj. La desapropiación de los medios de producción por parte de unos y la apropiación por parte de otros. Es decir, hay una doble desapropiación en el pasaje de la sociedad estamental a la sociedad moderna. La desapropiación de los medios de gobierno o de soberanía y la desapropiación de los medios de producción. El que producía la tierra y era dueño de la tierra en el 1600 ya no es más dueño de la tierra ni dueño de las herramientas con las cuales cultiva la tierra en el 1800, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Si vos tenías un campito y sabías que no ibas a pasar hambre porque mal que mal en tu campito ibas a cosechar algo en el 1600, ahora en el 1800 no tenés nada. No tenés ni los medios de producción, ni tampoco tenés la tierra. También en el pasaje de la sociedad estamental a la sociedad moderna, las guerras se dan también por el control de la tierra. Tiro esta, perdón que sea desordenado, solo que es poco tiempo. La iglesia tenía muchas tierras. Vamos a llamarlas tierras comunales. Y cuando las monarquías absolutas y sus ejércitos desplazan a las iglesias y conquistan los territorios, muchos territorios que eran comunales son apropiados o reapropiados o reconfigurados por parte de las monarquías absolutas y aquellos que fueron sus alianzas para el control del territorio. Y lo que también vamos a tener en los años 1600 y 1700 es un parcelamiento de la tierra. Esto es muy importante. Un parcelamiento de la tierra. En ese parcelamiento, quienes cultivaban y ocupaban campos libres van a ser desplazados. Me quedé sin agua para el mate. Van a ser desplazados y van a migrar a las ciudades. ¿Vieron cuando Maximiliano me tiró al principio de la clase? No me olvidé. No, profe, todos están alrededor de un reino y dependen del reino. Bueno, lo que sí pasa es que la gente que vive en el campo y que de repente puede matar algún animal y cazarlo y comer, en el 1600, en un proceso paulatino de desplazamiento y migración campo-ciudad, va a habitar lo que van a ser los conurbanos del reino. Y si los reinos se van expandiendo, todas las ciudades capitales van a tener un cinturón industrial. No, es que es imposible dar esto en poco tiempo. Solamente entiéndanlo. Van a tener un cinturón, sí, porque lo veo a la hora y digo... Van a tener un ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, decime lo que quieras, pero igual es lo mismo. Dale. Es muy importante todas las fechas, porque la verdad que ya me mareé. No, quédate tranquila, Laura.
Ok. Sí, ya sé cuál es. No, anoten estas como importantes. 1480 imprenta, 1515 Revolución Luterana, si quieren, así como para decir, bueno, tengo que hacer anclaje en algún lugar. Bueno, ahí, 1480, imprenta, Gutenberg. Pueden buscar en Google, ponen Gutenberg, la historia de Gutenberg. Un imprentero, buscaba fondos, los logró, consiguió hacer la máquina, qué sé yo. 1515, Lutero, tenemos que llegar a Dios, que la Biblia sea impresa en el idioma de cada uno. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. Le hago una consulta. Sí. Respecto de los textos, Sí. los de Feynman y Pizzarello, Sí. ¿a cuál le damos prioridad? ¿A los dos? ¿A los dos? Es que no es tanto lo que les dejé. ¿Saben lo que igualmente lo que voy a hacer para que no... No, me refiero al después al tema de evaluación o de preguntas que va a ser oral. No sé, vos escuchá, vos Agustín, vos preocupate por saber. El de Pizzarello es facilito, muy facilito. Y les voy a dejar de todos modos, como vos, Bel, hiciste que les dejaste clase de poder constituyente, yo les voy a dejar en el WordPress, además de esta clase, clases para cada... Bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Pueden también buscar en YouTube lo que tengan ganas, yo no sé cómo lo dará, vieron que hay videos de todo. La Revolución de Francia en 10 minutos, con dibujitos, si la ven, qué sé yo, no sé. Pero yo les voy a dejar clases que di sobre la Revolución Francesa, 2 clases, 3, sobre la Revolución Inglesa, 2 clases, 3 clases, sobre la independencia americana, en donde acompaña el texto de Pizzarello. Yo, básicamente acá lo que les estoy dando es una entrada a ese momento tan importante de la historia universal, para que ustedes no encaren el constitucionalismo de cero, ¿sí? Para que no entiendan la idea, el individualismo, por decir, como un concepto, de cero. ¿Cuándo existe el individualismo? Bueno, a partir de las revoluciones, a partir del iluminismo, a partir de la idea de nos hacemos cargo de nosotros mismos porque podemos autogobernarnos. Todo esto es como una cosa que se va motorizando de a poco. Yo les dejo clases también para eso. Ahora, tengo una pregunta. Si vos me preguntás cómo surgió el constitucionalismo, te tengo que contar toda la historia. ¿Y la contás toda? Oh. Pero, ¿qué quieren? ¿Que les diga Estados Unidos, 1776, independencia? Nah. Que se los digo. Pero lo buscan en Wikipedia. Bueno, los hechos más importantes. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? La Constitución de Filadelfia, 1787. Los federalistas. Ahí tenés. ¿Qué sé yo? Que eran los tipos que pensaban, digamos, la Constitución que se sancionó. Yo, por ejemplo, justo acá tengo uno que se llama Brutus, que son los antifederalistas. Nada, yo puedo desarrollarlo el tema. ¿Quiénes son los federalistas? ¿Quiénes son los antifederalistas? ¿Qué decían unos? ¿Qué decían otros? ¿Qué dicen de la representación? ¿Qué dicen de las instituciones? ¿Qué dicen del parlamento? ¿Qué dicen del presidente fuerte, presidente débil y la mar en coche? Podemos hablar de la Revolución Francesa, la revolución en sí, la caída de la monarquía, el periodo de la República, la Constitución democrática. No se asusten, tiro, está todo en el texto de Pizzarello, está más o menos. No hablamos de la Revolución Inglesa, el periodo de la igualdad, la disputa por la tierra, la expropiación, las expulsiones, aparece el marxismo como idea también. La acumulación originaria. La acumulación originaria. Escúchenme una cosa. Ustedes se anotaron en un curso que es intensivo y que no debería ser intensivo, sino que debería ser extensivo, anual, obligatorio. Y ustedes me dicen, pero ¿qué? Si yo estudio contabilidad. Sí, para los contadores y contadoras, por supuesto. Claro que les cabe. Y también me van a decir, estudio administración de empresas. No sé ni qué es administración de empresas. Para mí son materias que las hacen para echar gente. Pero bueno, hagan lo que quieran. Eso es lo que yo, resumidas cuentas, ¿te toman para qué? Para optimizar recursos. ¿Qué es optimizar recursos? ¿Recursos humanos? ¿Que somos recursos humanos? Sí.
Y entonces, claro, hay que optimizar los recursos. ¿Qué significa? Y bueno, ¿cómo podemos arreglarnos con menos gente? Así, ¿ven? Te hacen un curso con 85 personas y te pagan lo mismo. Y pretenden que nosotros corrijamos con la dedicación para 85 igual que para 10. Y esto es explotación. Toda es explotación. Bueno, y yo lo que pienso es, como no podemos extenderlo, porque hay un tiempo de evaluación, y después viene Carla, ¿qué les vas a dar, Carla? Ah, no, después viene Belén, ¿no? Ya no sé quién viene. Belén. Que van a ver poder constituyente. Poder constituyente y supremacía el lunes y control, no sé cómo, y control de constitucionalidad el miércoles. Claro, Belén también quiere dar 3 temas. No existe. Bueno, por eso les vamos a dejar clases. No es lo mejor dejarles clases, por supuesto. Para que vayan expandiendo los temas de manera extensiva en el tiempo que ustedes quieran. Ustedes no se preocupen por el tema del examen, porque claro, si hacen el curso solamente por el examen, no, ya está, vele, aprobalo si se terminó el problema. O sea, no. Sí, recién escuchaba qué leer para la evaluación. Uno lee para aprender, después la evaluación no la tienen que tener en el norte. Su norte tiene que ser entender y aprender. Después promocionan solos cuando aprenden. Ese tiene que ser su preocupación. No se preocupen por la evaluación. Claro, ¿vieron Karate Kid, la 1, ¿no? Yo no vi la serie, pero vi la 1. No sé si había 2. Bueno, vieron que él, el señor Miyagi, le enseña a Daniel San, supongo, no sé si la vieron, porque claro, son todos más jóvenes. Cerar. Sí, profe, apuríquensela. Bueno, por eso. Entonces, claro. Y a Daniel San no entendía por qué le enseñaba a purir y encerar, pero cuando llega a la pelea, ahí él entiende para qué eran esas herramientas, que era para evitar que las piñas le llegaran a la cara, básicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es, miren, ustedes preocúpense por leer, pero me hace leer, y yo no sé si leer esto o leer aquello, y si leo esto y no leo aquello, y después me pregunto sobre aquello y no sobre esto, y yo no lo leí, y repruebo el examen, y estudié al pedo. No, con que lean un cachito está bien. Ustedes con el correo de las clases se van dando cuenta que es lo importante. Entonces María Laura me dice, ¿es importante que sepa todas las fechas? No, es importante que retengan el concepto. Que no. Está bien. Fíjense que vamos dando una conceptualización de los temas. Si ustedes entienden, no de memoria, si ustedes tratan de hacer una especie de hilación de por qué se van dando los sucesos uno tras otro, que van cargados de teoría, de materialidad, de eventos, de cosas que van pasando, y van hilando todo, van entendiendo todo. Yo, Agustín, yo que vos ni me preocupo, ya con todo lo que me citaste de Maquiavelo, yo ya veo que entendés. Ya está. Tratá más o menos de ordenarlo, traten de ordenarlo. Fíjense de ordenar, porque como tengo que dar tips, ordenar los 3 momentos que tienen para leer de Pisarello. La Revolución Inglesa, su momento importante, escuchen, su momento más importante, que vendría a ser 1688, no llegó porque sí este momento, pero es el momento en donde una monarquía absoluta asume el poder, escuchen, pueden tomar nota, en acuerdo con la burguesía local. Y ustedes, cuando yo digo esto, de todo lo que estuvimos viendo, ya entienden que tiene una lógica. Pero lo firman en un pacto, ¿sí? Un acta que van a leer ahí, que se llama un acta de reconocimiento, en donde el rey reconoce que está ahí, escuchen, no por Dios, sino por esa burguesía que le hace estar en el trono. Yo lo digo así simple, y ustedes dicen, uy, pero me tiró esto, pero va de la mano con todo lo que venimos hablando. El empoderamiento, ¿sí? Ustedes tienen que pensar también que en Estados Unidos se da otro proceso distinto porque aparece el concepto de independencia. ¿Y por qué aparece el concepto de independencia? Bueno, porque estaban lejos y están podridos de que los gobiernen a 10.000 kilómetros, ¿o no? Y que a 10.000 kilómetros les digan que tienen que pagar impuestos. No, me los pago yo con los impuestos que yo considero. Tenemos esclavos, tenemos fábricas, tenemos parlamentos, tenemos ejércitos. Y vos, monarca, que estás haciendo una guerra
con Francia, monarca de Inglaterra, me vas a decir a mí qué impuesto tengo que pagar, y me vas a decir que es bueno que yo pague impuestos a Corona, las pelotas. Ahora vamos a pagar los impuestos que nosotros decimos que hay que pagar. Armemos un país nuevo, independicémonos. Y se independizan en 1776. ¿Sí? Y tiene sus eventos, sus guerras, su George Washington, su batalla, la historia del té, qué sé yo, y lo van a leer. Y tienen su constitución. ¿Es importante que tengan su constitución? Sí, porque después en América Latina hubieron muchas constituciones que tomaron como modelo la constitución de América, que es la de Estados Unidos. ¿Y por qué? Y porque había dos modelos, o la monarquía o la república. Ese es el gran debate, ¿no? Título de etapa, monarquía o república. Bueno. Bien. Y ahí decidimos república, pero podía haber sido monarquía. No hubiese estado Una mal. consulta, Sí, perdón, sí. pero de lo que dijiste de la Revolución Gloriosa, ¿no es Sí. que sacaron una monarquía absoluta para poner una monarquía parlamentaria? Sí. Ah, pero te había entendido que dijiste que pusieron una monarquía absoluta con esa revolución, por eso, te había entendido mal. Pero escucha, yo lo que te quiero decir, Pablo, es lo siguiente. Es una monarquía. Y el monarca siguió mandando. ¿Y ¿sabes por qué seguía mandando? Porque tenía todos los elementos como para gobernar. Controla los ejércitos, controla el sistema administrativo, controla el correo, controla el boletín oficial, controla todos los estamentos estatales, controla todos los servicios del Estado, de los incipientes servicios que el Estado brinda. Y más allá de que le digan a la monarca, no, vos estás ahí porque nosotros te pusimos y los impuestos van a ser lo que nosotros decimos, va a seguir gobernando. ¿Entendés lo que digo? Va a seguir gobernando. ¿Cuándo va a dejar De de hecho, gobernar? en el segundo texto, profe, que mandaron, bueno, digo segundo en el orden, o sea, no el de Feynman, ¿no? El otro, no me acuerdo quién es que lo dice, no sé si Rousseau, pero que decía que las personas pasaban a ser libres, entre comillas, hasta que votaban, por así decirlo, hasta que decidían el representante. Una vez que estaba el representante, seguía haciendo un poco más de lo mismo, porque ya está. Eso lo dice Rousseau, y ahí Rousseau, ahí está. sí, ahí lo cita Pizarro, porque Rousseau, que es un pensador, ni hablamos de los intelectuales, olvídense, un pensador de la Revolución Francesa que escribe en el periodo previo, cree en lo que él llama el gobierno directo del pueblo. No piensa en el pueblo como que somos 3 millones. Estamos hablando de 50, 60, 100, 1000, si quieres, 1000 personas. Entonces él no cree en la representación, cree en el gobierno directo del pueblo, cree en lo que se llama la soberanía popular o lo que él llama la voluntad general. Y él dice, los ingleses cuando eligen representantes, finalmente son los representantes los que deciden todo. Y finalmente es el monarca el que decide todo. El proceso que va de la monarquía absoluta al parlamento es un proceso gradual y lento, en el que el monarca empieza a poner ministros de gobierno y los ministros empiezan a ir al parlamento para charlar las políticas de gobierno ¿con quién? Con los poderosos. Y hay esas mesas chicas, ¿vieron como acá que les gusta decir, vamos a sentarnos todos alrededor de una mesa para ver cómo sacamos el país adelante? Bueno, esas mesas ficticias, existen esas mesas, pero no son mesas legales, son mesas en donde se sientan los poderosos y toman decisiones. Y en esa época las tomaban los dueños de la tierra, los dueños de la fábrica, con de repente los ministros, que también podían ser terratenientes, que ponía el Parlamento. En algún buen momento el Parlamento va a tener más importancia que la monarquía, pero muy poco tiempo, porque cuando el Parlamento sea importante, automáticamente va a dejar de hacerlo porque lo importante va a ser el gobierno que nombra el Parlamento y no el Parlamento en sí. Lo repito de vuelta. Cuando el Parlamento sea importante y el monarca no, el Parlamento nombra un gobierno. El Parlamento no gobierna. Gobierna un gobierno que forma el Parlamento. Y ese gobierno es mucho más importante que el Parlamento. Casi que no hay parlamentarismo, como ustedes lo pueden ver. Casi les diría que el Parlamento no existe como órgano de gobierno. Es simbólico.
¿Siguen la idea? ¿Ustedes ven que el Congreso gobierna? ¿Que los parlamentos del mundo gobiernan? ¿Que toman decisiones y gobiernan? ¿Quién gobierna? Bueno, cuando se preguntan quién gobierna, la respuesta está, ¿quién hace que yo haga cosas? ¿Cuánto pago del cable? ¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto me salen los alimentos? ¿Sí? ¿Qué hago y qué no hago? ¿Y por qué hago lo que hago? Y ahí fíjense quién me gobierna en cada momento. O cuándo yo me constituyo un gobierno de algo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy gobernando la clase. Y lo estoy haciendo muy bien. Por ejemplo, puedo decir que son 8:56 y que estamos llegando al final. Y si llego 10 minutos más, me dicen, no, me quedo. Hasta que alguien de repente 9:20 me diga, profe, me tengo que ir a comer. No se preocupen, los voy a dejar tranquilos y tranquilas. Profe, nombró uno de los puntos importantes del texto de Pisarello. Sí. ¿Cuáles eran los otros dos? No, hablé, por ejemplo, de Francia, no dije, pero bueno, es el periodo más democrático del momento republicano. Fua. Francia, entre 1793 y 1794, esos 2 años solos, que es el periodo del jacobinismo, o que algunos llaman del terror, es el periodo más democrático del momento republicano. Y ustedes pueden advertir que democracia y república no es lo mismo. Pueden poner democracia desigual república, tipo fórmula matemática. Después lo googlean. Entonces tenés el momento de la independencia americana como valor de independencia. En Inglaterra tenés la importancia del parlamento y lo que llaman John Locke, la división de poderes. Nace ahí, el padre de la filosofía liberal. Y en Francia tenemos el momento democrático, la democracia plebeya, el gobierno popular, que si bien no triunfó, quedó como una idea muy importante. Por ejemplo, si quieren para nosotros, en la figura de Mariano Moreno. Mariano Moreno, para terminar, les cuento, que hacía leer en misa, porque la gente era analfabeta, fragmentos del contrato social de Rousseau. Le decía a los curas y a los clérigos, léete esto después de la misa. Y tenían que leer en la misa el contrato social de Rousseau, porque no había escuela. ¿Dónde aprendía la gente? ¿Dónde se informaba? ¿Dónde circulaban las ideas? Bueno, en la misa. Después circulaban en la carnicería, en la panadería, hoy en TikTok. Hace un mes en Twitter y hace 2 meses en Instagram. Van cambiando los lugares, pero siempre hay un espacio de público, de charleteo, ¿no es cierto? Antes era en la mesa de Mirta Legrand, qué sé yo. No sé. Y antes fue en la radio, no sé, va cambiando el lugar. Y en 1789 fue en la plaza, en la Bastilla, ahí. En la puerta de donde vivía el rey. ¿Estamos bien? ¿Terminamos ya? Bele, ¿querés decirles algo para la clase que viene? Ya tienen, no sé si lo vieron, ya tienen subido el material. Mientras ese hablaba, pensaba que vamos a adelantar un poquito de supremacía y en estos días también les voy a mandar un video para que entren en ese tema. Ahora terminen con lo de estos días y arranquen con lo de poder constituyente y antes del fin de semana ya les dejo un video más. Total tienen para 3 días más ahora. Sí, es mucho lo que viene, le puse, y recorté bastante ya que estoy te comento, de control. Recorté lo que pude. Entonces, bueno, no es mucho en realidad, pero vayan organizándose porque en una semana sí, quizás es bastante. Claro, bueno, yo te digo, Bele, y también Car, que al principio de las clases les mostré el WordPress, les mostré lo de tus clases. Ah, joya, bien. Después seguramente Carla me va a pasar a mí por mail todo el material que quieren que yo les ponga para las clases de ella. Lo agregamos también a continuación de lo que ustedes vieron. Y esta clase y las clases que yo les voy a indicar de estos periodos, si tienen ganas de verlas, se las voy a dejar ordenaditas. Yo les contaba a Bele y Carla que tienen un poco de ansiedad en el chat, pero que no se preocupen, que les vamos a dejar todo ordenadito. Igual no me molesta que pregunten todo lo que tengan ganas, no hay ningún problema. Sí, claro.
Lógico, sí. Sí, yo les dije que quizás levantamos los WhatsApp en el momento que podemos, pero en algún momento respondemos. Bueno, Bien. 10 puntos. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Dejo de grabar y dejé de grabar. Bueno, nos vemos entonces. Bueno,